seguimos para adelante con el encuentro. El próximo panel es el de tecnología, teletrabajo y parlamento abierto. En este panel, otro panel más que inaugura en el encuentro. En este panel le damos paso a la tecnología, algo que hasta ahora no teníamos en los encuentros, y para eso lo coordina alguien que está totalmente relacionado con la tecnología, un amigo, el ingeniero Moltini. El ingeniero Moltini es director de planificación de la Cámara de Diputados de La Rioja. Además, está a cargo de la Universidad Siglo XXI en La Rioja también e íntimamente relacionado con todas las cuestiones que tengan que ver con tecnología. Alberto, mi amigo, ¿estás en línea? A ver, ¿lo encontramos, Alberto? ¿Estará? ¿Sí? Ahí está, ¿me está escuchando? A ver. Hola Mario, ¿qué Ahí. tal? Buen día. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Saludos desde La Rioja, orgulloso de tener de fondo el recinto de la legislatura riojana. Sí, agradecidos por la coordinación de este panel, que creo que con mucho acierto Asalsa ha dispuesto a incluir esta temática de lo que es tecnología y su impacto en el actual escenario post pandemia. Y sobre todo he estado escuchando, bueno, atentamente todos los paneles, realmente un lujo los expositores, y todos han hablado de la tecnología como al menos un agente facilitador del funcionamiento parlamentario en esta etapa tan particular que nos toca vivir. Pero además de poder hacer uso de la tecnología, también es responsabilidad de los legisladores producir aquellas leyes que permitan acompañar con políticas públicas al uso de la tecnología también por parte de la sociedad, que se convierte en una necesidad básica en este momento. Por eso es que nos acompaña hoy en el panel, en primer lugar, Carolina López Forastier. Carolina López es abogada, ha ocupado diversos cargos de asesoramiento y gestión en el Senado de la Nación Argentina, en el Parlamento del Mercosur y también en el gobierno de su provincia, de Misiones. Carolina es docente universitaria con amplia formación en lo que es posgrado en el área de administración pública y administración financiera. Es asesora parlamentaria en este momento del Senado de la Nación Argentina. Y entonces queremos introducir este panel preguntándole a Carolina, ¿cuál es, Carolina, el panorama de las políticas públicas en este escenario post-pandemia y cómo creen que deben adecuarse, ¿sí?, las políticas públicas a esta nueva realidad? Alberto, muchas gracias a todos por ¿se escucha? Perfecto, sí. ¿Se escucha? Muchísimas gracias, Alberto, gracias al presidente Nitti por invitarme a participar de este evento. La verdad que es un lujo los panelistas que hemos estado compartiendo. Y ahora viene el tema de la visión de las políticas públicas con el avance tecnológico. Y en esto quiero poner de manifiesto un poco, vamos a poner más bien dudas que certezas. O sea, no vine a traer ninguna certeza, sino más bien poder pensar juntos en esto de que los derechos y las políticas públicas de los estados, nacionales, provinciales y del mundo, obviamente, post pandemia, deben adecuarse al desarrollo tecnológico, a la innovación y a la inteligencia artificial que han venido para quedarse. En esto hay una cuestión que me gustaría hacer referencia desde mi visión de abogada y haber trabajado en el Parlamento, y que seguramente mis otros compañeros panelistas lo van a hacer con mucho más precisión, pero dejar planteada una inquietud o quizás una pregunta que tengamos que hacernos, que son: ¿qué pasa con nuestros derechos fundamentales? ¿Qué pasa cuando nosotros creemos que tenemos un celular en la mano? ¿Y qué significa tener un celular en la mano?
Y para esto simplemente voy a recordar un caso famoso de una sentencia de un estado de Estados Unidos, en Michigan, donde por geolocalización del FBI fue condenado un ciudadano a 110 años de prisión. Y cuando la defensa planteó que no había autorización legal, le dijeron, bueno, no tenga celular, tener celular no es obligatorio, por lo tanto, si usted tiene celular y es geolocalizado, es su responsabilidad y no la nuestra. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el tema del avance tecnológico y la innovación hace que grandes empresas, como son las empresas de datos del mundo, Google, Facebook, Amazon, son las que manejan nuestro futuro y son las que manejan el petróleo de hoy en día, diríamos, ¿no? Hoy la industria es la industria de datos y los datos se nos damos nosotros gratuitamente. Hay un estudio realizado de los smart contracts, que son las cookies que nosotros aceptamos para usar una red social, que tardamos 8 segundos en aceptar una cookie. Y una cookie es una aceptación total de las condiciones que establece la plataforma. Se ha hecho, para verificar esto, en una plataforma de apuestas, se ha puesto que si usted estaba en condiciones de vender su alma al diablo para utilizar esa red, y toda la gente puso que sí, porque uno no se da cuenta, en la cual me incluyo, que no nos damos cuenta porque no podemos usar la red social si no aceptamos las cookies. Es como un juego perverso. Entonces ahí es donde debe aparecer el Estado, y con esto quiero dejar a mis compañeros que van a plantear, que el Estado debe plantear nuevos paradigmas de legislación, nuevas preguntas. ¿Qué va a pasar con el teletrabajo? ¿Cuál va a ser el régimen de las criptomonedas? ¿Por qué las criptomonedas no tributan bienes personales? La volatilidad que tienen, hoy valen 100 y mañana 200. ¿Qué pasa con las estafas que hay en la virtualidad? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con los que no tienen acceso a la conectividad? Porque es lo mismo estudiar de un celular por WhatsApp que estudiar con una computadora desde la casa por internet. No, entonces las desigualdades que plantea también a nivel conectividad y a nivel pobreza son muchas, y ese es un poco el planteo que queremos hacer los que sostenemos que hay que trabajar en una Carta de Derechos Digitales, como fue la Carta de Derechos Humanos en su momento. Europa, la Unión Europea y Estados Unidos ya lo están haciendo. En el caso de China también está trabajando en la prohibición de algunas criptomonedas en su legislación, justamente por esta cuestión de los activos financieros que se lavan, por el narcotráfico, por la trata de personas que pueden hacerse a través de las criptomonedas, pero sobre todo para sentir que tenemos que trabajar porque los datos son nuestros y nosotros no somos una mercancía, somos personas. Así que dejo esto abierto y le doy el paso a los siguientes panelistas y bueno, seguimos después para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias a vos, Carolina. Realmente, digamos, el tema de políticas públicas es un tema de mucho debate en este momento. También es un tema de debate cómo en este momento los parlamentos han ido implementando sistemas de teletrabajo para poder seguir funcionando. Por eso es que el tema del trabajo conectado remoto es un término que empezamos a escuchar, pero del cual todavía no sabemos cuál es su precisión, cómo está reglamentado y demás. Por eso es que hemos convocado también a este panel a Mora Escarpino, que es también una conocida de nuestra organización. Mora es abogada, es legisladora por la provincia del Chaco, mandato cumplido, es asesora del Senado de la Nación Argentina y sobre todo Mora también es especialista en gestión de calidad. Sí, tiene una maestría en Ingeniería y Gestión de la Calidad y es ampliamente conocida en el ámbito parlamentario argentino por haber sido formadora, y es actualmente formadora de muchos equipos de calidad
que han podido implementar normas de calidad en las legislaturas, sobre todo en el interior del país también. En el caso mío personal también, un reconocimiento hacia esa labor de Mora. Así que bueno, un gusto tenerte, Mora, en este panel y preguntarte entonces de qué se trata este nuevo paradigma de trabajo conectado remoto. ¿Lo contemplan los actuales sistemas de gestión de calidad implementados en las legislaturas, en los distintos parlamentos, o deben realizarse modificaciones de acuerdo a una nueva normativa? Estás muteada, Mora, por favor. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, Mora, bienvenida. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecer esta convocatoria a SANRA, especialmente a su presidente, Mario Nitti, mi amigo Mario Nitti, y agradecida de que este panel lo coordine otro gran amigo de tantos años de trabajos colaborativos, como es Alberto Moltini. Convengamos que esta pandemia ha dejado varias consecuencias, y entre algunas de ellas tenemos que citar en primer lugar la gran conectividad, la gran interrelación entre los estados, que ya ni siquiera tendríamos que hablar de globalización, sino de una gobernanza global. Pero también ha dejado al descubierto las asimetrías y desigualdades de los estados en los distintos aspectos, económico, cultural, social, sanitario. Y también, y es muy especialmente que tiene que ver con esto que vamos a abordar, ha demostrado las debilidades de las organizaciones, tanto públicas como privadas, para hacer frente a esta nueva modalidad de trabajo, porque abruptamente, por cuestiones de confinamiento, por cuestiones de cuarentena, tuvimos que abordar esta nueva modalidad del trabajo, del teletrabajo, sin ningún tipo de orden ni de sistema. Entonces fue necesario regular, dictar alguna regulación. En mi país, en Argentina, se dictó la ley 27.555 de teletrabajo, pero que fue una modificación a la ley de contrato de trabajo y se aplica a las empresas privadas. Y el gran vacío que tenemos es el vacío en los parlamentos, en los estados, en las organizaciones públicas, donde no hay una regulación y hay varios proyectos dando vuelta, pero ninguno con una visión de poder aprobarse prontamente. Entonces tenemos que recurrir a manuales de buenas prácticas o a referenciales, y en este caso me voy a referir expresamente al referencial número 22 de IRAM, que trata del sistema, un sistema de gestión de trabajo conectado remoto. ¿Qué significa esto? Que ahora podemos aplicar, si aplicáramos en términos generales este referencial, que IRAM lo está difundiendo con gran generosidad, la aplicación sistémica de esta modalidad de trabajo, porque establece requisitos, porque está enmarcado en los principios de un sistema de gestión de calidad, en la planificación estratégica, en el liderazgo, en la evaluación de desempeños, en fijar objetivos de mejora, prevé auditorías que después pueden identificar hallazgos y nos facilitan las acciones
de mejora. ¿Y por qué nosotros insistimos tanto en que es necesario aplicar este referencial? Porque, en primer lugar, contribuye a mejorar el desempeño global de la organización. Propone, por ejemplo, oportunidades de trabajo a sectores que han sido vulnerados en otro momento, que han sido subestimados, y que con esta metodología se los puede motivar y se los puede intensificar su participación. También mejora, por supuesto, en la gestión de los procesos dentro de la organización. Y al mejorar la gestión de los procesos, aumenta la satisfacción de los clientes internos y externos. Mejora la productividad de la organización y contribuye también al mejor abordaje de los riesgos para identificar las oportunidades de mejora. Pero sobre todo, este sistema de gestión lo que tiene es que da una base muy sustentable a uno de los objetivos máximos que tiene por definición, que es dar la sustentabilidad en cuanto a principios de mejora en el ambiente. Obviamente que esta nueva modalidad tiene potencialidades, y son muchas, pero también genera muchas tensiones. Y en esas tensiones es donde el Estado, es donde la organización pública debe instrumentar herramientas que contengan esas tensiones, porque pueden ser graves, y hay que estar advertido para esto. Este referencial es la forma de adaptar esta nueva modalidad a estas nuevas tecnologías, pero de hacerlo de una manera sistémica. Crea también puestos móviles de trabajo, lo cual es beneficioso, pero genera, por otro lado, tensiones, que significa esto del aislamiento del trabajador de su espacio laboral. Por eso decía que es muy importante el papel de las organizaciones públicas y del Estado para contener estas tensiones. Todas las organizaciones que tienen implementado un sistema de gestión de calidad, creo que tienen la plataforma ideal para la aplicación de este trabajo, de este sistema, porque lo van a hacer en forma ordenada, porque lo van a hacer evitando tensiones, cumpliendo requisitos, y sobre todo, este referencial genera una enorme responsabilidad empresaria. ¿Por qué? Porque desde la aplicación de este referencial, tanto la visión, la misión, la política de las organizaciones tiene que estar orientada a la consideración y al fortalecimiento del talento humano. O sea, generar, redefinir perfiles de puestos de trabajo, establecer reingeniería de procesos para un mejor cumplimiento, y si no, generar también las capacitaciones necesarias para que las personas cumplan adecuadamente con esta modalidad. Es decir, que por todos lados es beneficioso, porque lamentablemente ahora en el Estado lo estamos aplicando, y tecnológicamente con una infraestructura tecnológica que bueno, pero sin ningún sistema
Por eso es la importancia, quienes trabajamos en gestión de calidad, sabemos que hay que trabajar por objetivos, que hay que trabajar con planificación, que hay que trabajar con la evaluación de desempeño, que hay que realizar auditorías para identificar los hallazgos y después generar las mejores oportunidades o las oportunidades de mejora. El contenido y los principios sobre los cuales se basa este referencial son idénticos a los de la ley nacional que se aplica a las empresas privadas. El del acuerdo de partes, es decir, que deben acordar trabajador y empleador si van a acordar esta metodología. También la reversibilidad, y la reversibilidad es en el momento que el trabajador quiera volver a su modo presencial, puede hacerlo. Igualdad de tratos, obviamente, los mismos derechos y las mismas obligaciones a trabajadores presenciales y a trabajadores remotos. Y también acordar la localización de los puestos de trabajo móviles, porque convengamos que otra de las tensiones que provoca esta modalidad es en la vida familiar y personal de los trabajadores. No todos los hogares están preparados con la infraestructura necesaria, ni tampoco con el espacio necesario para desarrollar su vida familiar y además hacerse cargo de sus tareas normales laborales. Entonces es muy importante el acuerdo de partes, por eso decía que la organización garantice la infraestructura y la conectividad, porque tampoco tiene que ser a cargo del trabajador la infraestructura necesaria. Este es un punto que ha generado muchas rispideces, tanto en las empresas como en el Estado. La verdad que nadie se quiere hacer cargo de que para esta modalidad hay que hacerse cargo de adecuar la infraestructura necesaria. Pero bueno, estas son las reglas de juego. Yo creo que es una modalidad de trabajo que vino para quedarse, así que tenemos que afrontar estos riesgos y tenemos que afrontar estos paradigmas nuevos y tenemos que afrontar los desafíos. Y sobre todo, tratar de evitar con herramientas contenedoras, y esto sí, después lo podemos hablar, del impacto que esta modalidad hace en las personas, en su integridad. Así que por ahora, si te parece, para no sacarle el tiempo a mis compañeros, llego hasta acá. Después podemos ampliar. Muchas gracias, Mora. Muy, muy claro. Todos los parlamentos han tenido, y por eso tu aporte muy, muy valioso, que adaptar su forma de trabajo y demás para permitir seguir el funcionamiento. Pero también la preocupación de los parlamentos ha sido cómo mantener la participación ciudadana, que debe ser, digamos, una premisa fundamental en el vínculo de los parlamentos con la sociedad, ¿sí? Esos mecanismos de participación ciudadana también han cambiado en este nuevo escenario, ¿sí? Por eso es que hay quienes han estado estudiando cuáles son estos mecanismos y cuáles son algunas herramientas o soluciones para permitir esta participación ciudadana en este nuevo escenario. Por eso tenemos el gusto también de contar en este panel con María Paz Hermosilla. María Paz es actualmente la directora del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez de la República Hermana de Chile.
ella se dedica a la innovación pública, es decir, a estudiar cómo la tecnología puede transformar y ayudar al gobierno en su desarrollo. Es parte de 2 comisiones asesoras de gobierno, el Comité de Expertos para la elaboración de una política nacional de inteligencia artificial del Ministerio de Ciencia y también de la Comisión Asesora Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público del Ministerio de Hacienda de Chile. Bienvenida, María Paz. Queremos preguntarte de qué manera este escenario post-pandemia ha redefinido los mecanismos de participación ciudadana y pues, en el proceso legislativo, y cuál es el rol de la tecnología al respecto. Hola Mario, Alberto, muchas gracias por la invitación, y a todos y a la asociación por este congreso tan interesante. Yo creo que la pandemia ha significado, en primer lugar, el hecho que los congresos hayan empezado a operar telemáticamente, ha significado abrir un espacio de participación que todos tienen, que es el espacio, ¿no es cierto?, de las audiencias o de las comisiones, que generalmente eran presenciales, y obviamente eso dificulta la participación, por ejemplo, de organizaciones de otras regiones, de expertos que no se encuentren en la ciudad donde tiene base el Parlamento, y en el fondo hace más fluido y más rápido, por ejemplo, que distintas organizaciones puedan exponer sus ideas ante los parlamentarios, ¿ya? Entonces, eso es una primera instancia. Ahora, ese espacio de participación que en general está donde hay académicos, donde hay expertos, donde hay organizaciones de la sociedad civil, ese espacio igualmente depende de que el parlamentario o que la comisión invite, ¿no es cierto?, a esa organización, y muchas veces depende de la influencia de que tenga esa misma organización. Por lo tanto, tampoco son espacios necesariamente tan abiertos o donde se escucha a todos, ¿ya? Pero igualmente había una democratización, digamos, pequeña de ese espacio, al ya no tener que acudir físicamente al Parlamento, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, y donde nosotros más nos interesa desde el GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública que yo dirijo, nosotros estamos con un proyecto de investigación desde el 2018 en tecnologías de participación ciudadana en el proceso legislativo, lo que internacionalmente también se conoce como crowd law, la creación de las leyes de manera colaborativa, participativa, con procesos de innovación abierta, de crowdsourcing, como se dice en inglés. Y ya llevamos desde el 2018, nos hemos ganado 3 fondos internacionales para poder hacer esta investigación. Y lo que nos interesa a nosotros es cómo democratizamos aún más esa participación, y ahí la pandemia ha tenido un rol importante. ¿Por qué? Porque las personas se han saltado en lo digital, ¿no es cierto? Ahora, para hacer muchas cosas es necesario hacerlas digitalmente. Entonces, por decirlo así, la alfabetización digital se ha acelerado, y también la costumbre de hacer cosas digitalmente. Entonces, tenemos mayores porcentajes de la población que podrían sentirse cómodos con cosas hechas online, ¿ya? Entonces, eso ayuda. ¿A qué ayuda? A que si tenemos plataformas de participación masivas en el proceso legislativo, las personas van a tener, hay más probabilidad de que puedan participar. Por ejemplo, en Chile tenemos una plataforma que se llama Congreso Virtual. Y desde el año pasado existe para ambas cámaras, pero el Senado de Chile la tenía operando desde el año 2003, ¿ya? Y nosotros hicimos una investigación de 16 años, qué pasó durante 16 años de participación en esa plataforma que se llamaba Senador Virtual, y desde el año pasado ya es Congreso Virtual y abarca también a la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, una de las cosas que vimos, y que es muy interesante en la participación ciudadana, es que estudiamos 300 más o menos procesos de participación, unos 90.000 comentarios hechos por unas 140.000 personas en estos 16 años, y la participación de los ciudadanos es muy respetuosa, es un espacio civilizado, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que ocurre muchas veces en las redes sociales, donde el tono, el lenguaje de la discusión no es en el fondo, no respeta necesariamente las formalidades de un proceso legislativo, y eso también le produce a los parlamentarios un cierto temor quizás de
participar, porque por lo que se llama, ¿no es cierto?, las funas, que no sé cómo se dice en Argentina, pero cuando alguien el troleo, ¿no es cierto?, el tratar el abuso, ¿no es cierto?, el abuso verbal que se da en las redes. Eso no se dio en esta plataforma, era un espacio donde todos se ponían como en su rol de que eran senadores virtuales y de hecho menos del 1% de los comentarios, de estos casi 90.000 comentarios, tuvieron que ser eliminados de la plataforma, menos del 1%. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si se hacen buenas reglas de participación, en estas plataformas que no son las redes, se pueden dar espacios civilizados de conversación. Y queremos que la deliberación sea así, ¿no es cierto? Entonces, ahora que van a ingresar más personas, gracias a la pandemia, tenemos espacios para abrir la participación. Y una de las cosas también que descubrimos, y que aquí estoy casi llegando al tope de mi tiempo, que es muy interesante, hicimos una etnografía digital de 8 proyectos de ley. Y entonces nos estudiamos todos los comentarios, todo lo que había pasado en esa discusión. Y lo que vimos es que existe información de utilidad que la ciudadanía propone, que expertos distribuidos en el país proponen, que serviría para hacer mejores leyes. En el caso de Chile, las indicaciones, ¿no es cierto? Se presenta, el proyecto de ley lo propone el gobierno, el Poder Ejecutivo o el Parlamento, y luego viene la etapa de indicaciones. Y en esa etapa se puede sacar información útil de este proceso. Ahora, esta información no es la mayoritaria. ¿Por qué? Porque se tiende a replicar mucho de la discusión general, llega a la plataforma. Y los parlamentarios ya conocen la discusión general. Lo que no conocen es ese conocimiento que nosotros le llamamos la expertise, que viene de 2 fuentes, de la vida, ¿ya?, o del conocimiento como técnico académico. Por ejemplo, si estamos haciendo una ley sobre las abejas, los apicultores, o una persona, un agricultor que se dedicó a la apicultura, que nunca lo estudió, pero cría abejas en su campo, tiene un conocimiento muy valioso. Y por otro lado, un académico que estudia, ¿no es cierto?, los insectos, también es muy valioso que aporte. Entonces, ese conocimiento que viene como de la vida, de la experticia por ejemplo, si tú has vivido en la Antártica y se va a hacer una ley de la Antártica, tú tienes una experiencia importante para una ley de la Antártica, si tú viviste ahí 3 años, por ejemplo, aunque no seas el experto científico de la Antártica. Entonces, y la otra experiencia útil es la propia de que uno adquiere estudiando, ¿no es cierto? Y esas experiencias, que en general son un porcentaje minoritario de los comentarios, pero sí existe, son muy útiles para hacer las leyes. Y esto no solo lo hemos visto nosotros, sino, por ejemplo, la senadora Goich en Chile hizo un proceso participativo para la ley del cáncer. Y de ese proceso se enteró, por ejemplo, que había una máquina muy relevante para los pacientes de cáncer que estaba solo en algunos lugares y que eso era necesario de ponerlo como una indicación de la ley. Solamente los pacientes de cáncer le podrían haber dicho algo así. El parlamentario no tiene cómo enterarse de ese tipo de cosas. Entonces, las plataformas permiten que, por ejemplo, pacientes de cáncer de todo un país participen en la discusión de la ley del cáncer de ese país. Y yo creo que eso es muy valioso y la pandemia ha ampliado el universo de esa posible participación. Muchas gracias, María Paz, por tu aporte. Todos estos mecanismos de participación y demás que se asientan en datos, que se asientan en redes informáticas y demás, creo que alienta a la participación, pero hay un punto clave que todos buscamos, que es la seguridad. ¿Qué seguridad tenemos en los mecanismos de participación? ¿Qué seguridad encontramos en los distintos sistemas informáticos para que esa participación sea una participación cuidada, resguardada y demás? Por eso el tema de la seguridad empieza a ser fundamental en todas las comunicaciones, en los procesos, en la transmisión de datos, en compartir documentos, en participar a través de distintas redes y demás. Por lo tanto, no es menor y es un tema que ha ido instalándose en la agenda también. Y por eso, para completar este panel, hemos invitado a un especialista en seguridad informática, que es Juan Pablo Braña, que tenemos el gusto de contar en este panel. Juan Pablo es consultor en seguridad informática e inteligencia artificial, es jefe de seguridad informática del grupo Acor Salud y Unión Personal, y también es director de la firma I314, Sociedad Anónima de la Argentina.
Bienvenido, Juan Pablo. Y nuestra inquietud era preguntarte principalmente qué es este tema de la ciberseguridad, de la cual se habla mucho en este momento, y por qué es tan importante hoy dotar de seguridad a los distintos sistemas que dan soporte a las actividades de teletrabajo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alberto, por tu presentación y muchas gracias también a todos por la invitación. Mira, la seguridad informática básicamente tiene tres grandes pilares, que son la confidencialidad, o sea, asegurarnos que el material sea accesible por las personas que debe ser accesible, la integridad, o sea, que los datos se mantengan sin ser alterados por un tercero o por alguna falla tecnológica, y la disponibilidad, es que estén disponibles cuando se necesitan que estén disponibles. Básicamente esa es la definición y los tres pilares de la ciberseguridad. Y como bien decían a lo largo de los tres paneles que acabamos de ver, las tres charlas, sobre todo Carolina, los problemas que mencionaba al principio, obviamente todo esto de la pandemia potenció muchísimo los ataques informáticos. Si uno leía el diario iban a ver todos los días cómo eran afectados. Y acá yo siempre digo que hay dos o tres grandes niveles. Uno que es lo obvio, lo que nosotros leemos en los diarios, un ataque informático acá, un pirata informático que robó información de allá, un fraude, que son problemas realmente muy graves y hay campañas de concientización por todos lados y estamos bastante informados. Pero detrás de esto hay muchos aspectos que mucha gente no tiene en cuenta y que son realmente muy delicados. Y acá el Estado, no solo el denominador común de todas las charlas que vimos, que son buenas regulaciones, buenas legislaciones, que son más que importante que eso suceda, sino también la concientización de la gente. Mucha gente dice, voy a usar password sencillo, total, ¿quién soy yo? ¿Quién me van a hackear? ¿Qué importa? No soy una empresa, no manejo plata. Y es terriblemente delicado ese asunto. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó con Cambridge Analytics. No voy a profundizar mucho, pero años atrás, cuando se filtraron datos de perfiles de Facebook, esos algoritmos de inteligencia artificial, Machine Learning, detectaron perfiles de personas y se comprobó, porque está prácticamente comprobado, que influenciaron a esos perfiles para ganar las elecciones de Trump en Estados Unidos y para la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea cuando se votó. ¿Ok? Entonces, fíjense hasta dónde llega, ¿no?, la profundidad de esto. Como yo siempre digo, la memoria humana es algo dinámico, está prácticamente todo el tiempo cambiando. Si uno trata de recordar un evento de su infancia o de hace 10 años atrás, lo puede recordar vagamente. Sin embargo, en las plataformas como Google, Facebook, Twitter o lo que sea, están los datos fijos, está nuestra personalidad, está nuestra historia de vida. Y si alguien de afuera accede a eso, nos va a conocer más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿ok? Y eso puede ser explotado de un montón de formas, desde las tradicionales, de un fraude, de un robo de identidad para sacar un crédito y también perjudicarlos, hasta cosas muchísimo más delicadas, como decía Mora también, ese estrés, o sea, todo lo que genera un robo de identidad, por ejemplo. Entonces, y el Estado acá tiene un rol muy importante, porque los datos que maneja el Estado son realmente muy delicados. Entonces, una cosa son las funcionalidades. Hoy por hoy nos acostumbramos mucho a la tecnología. Hace menos de un año hacíamos colas en los bancos para entrar, y si ahora les pregunto a ustedes cuándo fue la última vez que fueron a un banco, ni se van a acordar probablemente. Hoy con un simple selfie uno abre una cuenta de banco y está operando a los 15 minutos. Con un simple también selfie uno puede acceder a una consulta médica online. ¿Okay? Hacer estudios online, tener una charla con un psiquiatra online, con un psicólogo online, y todos esos son datos que van quedando, ¿ok?
¿ok? Entonces, la pandemia aceleró muchísimo todo lo que es la adopción de esta tecnología. Muchas cosas se hicieron sobre la marcha con regulaciones bastante bien hechas, pero con fallas, y sobre todo las implementaciones tecnológicas también se hicieron muy rápido, con lo cual probablemente también tengan fallas. Entonces, como yo siempre digo, por más que uno invierta millones o billones de dólares en tecnología, que es necesario hacerlo, la vulnerabilidad más grande que existe es la humana, ¿ok? Si yo, a pesar de tener el mejor firewall, el mejor equipamiento, el mejor servidor con toda, tengo yo la falla humana de que abro un mail o expongo algo en una red social de una manera insegura, la vulnerabilidad humana siempre es la más crítica y la que más conciencia todo el mundo tiene que tener. Gracias, Juan Pablo, por tu síntesis en este tema tan interesante, ¿no? Que da para explayarse mucho más. Sí, empiezan a llegar algunas preguntas, algunas inquietudes respecto de esta primera ronda de exposiciones, ¿no? Hay un tema que se está preguntando, que es el tema de qué son estos nuevos derechos humanos de los cuales habló Carolina, y cómo se vinculan con el tema de la conectividad a Internet. ¿Hay un nuevo derecho humano en ese sentido, Carolina? Mira, se está avanzando mucho en cartas de derechos humanos digitales, sobre todo en la Unión Europea, donde se ha conformado un comité de expertos de distintas disciplinas, donde está trabajando el tema de la tecnología, la alfabetización digital, esto que decía Juan Pablo, el uso de nuestros datos, nuestros derechos, que los datos nos pertenezcan a nosotros y no a la empresa. ¿Cuál es la responsabilidad de las plataformas que siempre deslindan responsabilidades? Y también en esto de inteligencia artificial, también tenemos que hablar qué pasa con la robótica, ¿no? Los algoritmos manejados por robots, se está estudiando cuál es el grado de responsabilidad de esos algoritmos, quién es el responsable de los algoritmos que después circulan. Y con esto de derechos humanos, también la semana pasada España ha sido el primer país en presentar su primera carta de derechos humanos digitales, porque como dijimos todos, los derechos, la tecnología, la innovación y esto de las redes han venido para quedarse, pero tenemos que humanizar y no nos tenemos que olvidar que nosotros no somos una mercancía, y como decía Juan Pablo, nosotros damos los datos gratis a las plataformas, ponemos las fotos en Facebook, pero también tenemos derechos. Entonces se trata de esta nueva visión de los derechos a partir de este mundo digital que tenemos ahora, que es realmente un cambio de paradigma total. Muchas gracias, Carolina. Hay otra inquietud que surge de lo hablado por Mora. Mora, quedó clara tu exposición respecto de la normativa y demás, pero en la última parte vos hiciste hincapié en el tema del respeto por los derechos de la persona, en el tema de la implementación de los sistemas de gestión y demás. ¿Cuál es el impacto del teletrabajo y qué se considera, digamos, como derecho de las personas en cuanto a la normativa de este trabajo conectado remoto? Sintéticamente, ¿qué dicen las normas de calidad respecto a eso? Y te pedimos que habilites el micrófono, Moria. Bueno. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Yo quiero hacer dos reflexiones sobre esta modalidad de trabajo, y que la contempla también el referencial 22 de Irán. En primer lugar, uno de los impactos y de las tensiones más fuerte que provoca esta modalidad de trabajo es en las mujeres. Y quienes vinimos luchando hace mucho tiempo por la igualdad de derechos y la ampliación de derechos, no queremos que esta nueva modalidad sea una trampa mortal que nos haga echar por tierra
años y años de lucha. Primero porque a las mujeres, miren, a las mujeres nos costó muchísimo salir del hogar e incorporarnos al mundo productivo, al trabajo registrado, no obstante lo cual seguimos aún muchas en negro. Por otro lado, nunca fuimos las mujeres las más beneficiadas a la hora de la implementación y de la disponibilidad de las capacitaciones tecnológicas. Entonces, que no vaya a ser que esta modalidad de teletrabajo nos vuelva a las mujeres al hogar y venga a consolidar esa forma de trabajo de género y a consolidar ese modelo patriarcal contra el cual hemos luchado tanto. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente las mujeres, además de sus tareas laborales, tienen que atender el tema de cuidados. Y el tema de los cuidados dejó de ser un tema intrafamiliar. Y es ahí donde la organización debe asumir la responsabilidad social para identificar herramientas de contención para compatibilizar y mejorar la calidad de vida de las trabajadoras, para que no vaya a ser, te reitero, una trampa mortal que dé por tierra tantos años de lucha. Y la otra reflexión, si me permitís, no sé si tengo tiempo aún, es ver que por algo el mundo está hablando de la crisis de la desesperanza, de la soledad tecnológica, del estrés laboral. Y algunos países como Japón, Reino Unido o Nueva Zelanda diseñaron algunos modelos como el Ministerio de la Soledad, que no es el ámbito para discutir si es lo mejor o no, pero sí es un llamado de atención que el mundo se está haciendo eco del impacto que provoca esta tecnología en las personas. A mí me gusta pensar en las personas como seres humanos en construcción. No venimos hecho personas, nos vamos construyendo. Y nos vamos construyendo y entonces tenemos que tratar de que esta tecnología, este impacto tecnológico, sea una herramienta que nos permita desarrollarnos mejor como personas y ser más humanos. Muchas gracias, Mora, por este aporte, esta mirada, ¿no? El conjugar lo técnico con lo humano, lo cual no es fácil muchas veces. Respecto de, hay un tema que ha quedado también, del cual se está consultando. Cuando hablaste, María Paz, de lo que es la participación ciudadana, hablaste de las tecnologías de inteligencia colectiva, ¿sí? Qué tema novedoso, qué tema, digamos, de estudio. Sintéticamente, para que la audiencia hoy nos capte todo, digamos, el sentido de este panel, ¿qué son las tecnologías de inteligencia colectiva? ¿En qué punto están? ¿Para qué sirven? ¿Y qué impacto puede tener, no solamente en el ámbito parlamentario, sino en el ámbito del Estado y de la sociedad? Bueno, las tecnologías de inteligencia colectiva implican toda la tecnología que se requiere para captar, en el fondo, opiniones, ideas, insumos, conocimiento de grupos distribuidos de personas, ¿no es cierto?, de la ciudadanía en general, poder procesarla, poder comprenderla y poder utilizarla realmente en una toma de decisión, en este caso parlamentaria. Y obviamente que también esto sirve para cualquier otra política pública. Y por ejemplo, una de las cosas relevantes, entonces las plataformas en sí de participación son ese tipo de tecnología.
pero no es suficiente, ¿no? Una de las cosas que nosotros vemos, al menos en Chile, de nuestra investigación, es que existe esta información útil, ¿no es cierto? Que la gente participa y entrega información que sería útil considerar en la ley. El problema es que a veces hay miles de comentarios y el Parlamento no tiene la capacidad de leer todos esos comentarios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos trabajando en desarrollar algoritmos que puedan encontrar en estos miles de comentarios aquellos comentarios que son los novedosos, que llamamos, los diferentes. Por ejemplo, en la discusión del aborto, ya hay argumentos que todos conocemos. En el fondo, la mujer que tiene derecho sobre su cuerpo, o otros argumentos sobre, por ejemplo, que el feto es una persona, ¿no es cierto? Son argumentos que todos conocemos, pero hay otros aspectos de la discusión que pueden ser muy valiosos y que son menos conocidos. Por ejemplo, cuál es la experiencia de una mujer en una clínica abortiva ilegal, ¿ya? Si logramos en esos miles de comentarios encontrar esas experiencias, nos ayudarían, por ejemplo, a legislar en ese tema. Pero esto no son la mayoría de los comentarios. De hecho, cuando se discuten leyes de aborto, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto?, que son en ambas posturas, son muy vocales y pueden inundar un proceso de participación de comentarios que los parlamentarios ya saben. Pero ¿cómo encontramos esa expertise específica para eso? Algoritmos. Y ahora, no es fácil desarrollar esos algoritmos. Nosotros el año pasado, con un pequeño fondo del BID y de la Universidad de Chile, estuvimos trabajando con la base de datos y logramos desarrollar un algoritmo que detecta cuando se hacen campañas organizadas. O sea, en el fondo, cuando tú estás viendo que muchos comentarios son todos del mismo tipo, del mismo lenguaje, pero no logramos en un año detectar, encontrar algoritmos que buscaran esa novedad, ¿ya? Y seguimos investigando, de hecho, seguimos buscando financiamiento para el tema, porque ahí hay un aporte. Y porque no podemos pensar de que van a poder leer 8.000 comentarios. No es viable. Y lo que queremos es masificar la participación. Por lo tanto, para poder masificar la participación ya necesitamos desarrollar lo que se llaman los algoritmos de inteligencia artificial, que puedan, por ejemplo, procesar estos comentarios y ver cuáles son estos que ya no están en las encuestas de opinión pública, porque existen las encuestas de opinión pública, son muy útiles, pero queremos buscar ese conocimiento especializado. Muchas gracias, María Paz. Ya creo claro el término entonces. Y hay una pregunta de la audiencia para Juan Pablo. En realidad está desdoblada. En un primer lugar se pregunta sobre cuál es la relación entre ciberseguridad e inteligencia artificial, que son dos tecnologías que en este momento están en boga, digamos. Y también hay una consulta de si recuerdas algún caso de un ataque a la ciberseguridad a nivel nacional, ya sea a nivel del Estado o a nivel de alguna empresa privada además. Sí, Alberto. Bueno, mira, justamente recién María Paz acaba de dar un ejemplo de algoritmos que están estudiando diferentes comportamientos y demás. La relación entre una y otra es muy, pero muy importante. Imaginen lo siguiente, hoy por hoy los gobiernos, sobre todo China es muy famoso por esto, Inglaterra es muy famoso por esto, de por ejemplo hacer detección facial de personas que van caminando por la calle, identificarlas. Hoy por hoy, como sabemos, los piratas informáticos, y acá hago una pequeña reflexión, uno dice hackers, pero hackers es una palabra que está muy mal empleada. Un hacker es alguien que sabe mucho de un tema. Por ejemplo, Einstein era un hacker de la física, Mozart era un hacker de la música. Alguien que entra a un sistema informático y roba información es un delincuente informático, ¿está bien? Así que vamos a llamarlo delincuente informático. Hoy por hoy un delincuente informático que puede atacar un sistema de inteligencia artificial podría engañar a una inteligencia artificial justamente y hacerse pasar por otra persona. Haciéndose pasar por otra persona podría entrar a su cuenta bancaria, podría sacar un crédito, podría causar daños muy graves. Más aún en el Estado, por ejemplo, hoy por hoy los militares de las grandes potencias del mundo reconocen objetos con modelos de inteligencia artificial. Imagínense si un algoritmo está entrenado para detectar aviones, por ejemplo, y de repente un pirata informático entra y manipula para que detecte que en lugar de ser un avión es un misil.
tranquilamente se podría decretar la Tercera Guerra Mundial por eso. ¿Está bien? Hoy por hoy el 85%, 90% de las transacciones financieras las realizan algoritmos en el mundo, no las realizan seres humanos. Imagínense si delincuentes informáticos podrían manipular esos algoritmos, podrían generar una debacle financiera y económica mundial. Entonces, hoy por hoy la inteligencia artificial y la ciberseguridad están total y absolutamente ligadas una con la otra con estos ejemplos, y podría estar toda la tarde mencionando esos ejemplos. Y sí, acá en Argentina nosotros tuvimos casos hace poco de ataques muy importantes que sufrieron algunos organismos nacionales de seguridad, por ejemplo, incluso sistemas de salud, y no solo en Argentina, sino en el mundo, han sido muy graves, que no solo han causado daños billonarios por esos ingresos, sino que la nueva modalidad es que ahora los piratas informáticos exponen los datos que roban. También y te extorsionan para no exponerlos. Lo cual también es gravísimo, porque imagínense que roban datos de un sanatorio y los exponen, podrían exponer qué enfermedades tengo, mi familia, podrían afectar mi trabajo. O sea, realmente es muy delicado. Como decía María Paz, Carolina, todo se está algoritmizando. Imagínense si las grandes potencias ya están recontra usando inteligencia artificial, machine learning, y ya proyectos más chicos como el de María Paz y todo están implementando inteligencia artificial, significa que es algo que se viene y va a generar muchísimos beneficios, pero muchísimos peligros simultáneamente. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, creemos que hemos podido hacer ya un aporte importante a este encuentro desde algo que hacemos todos los días, ¿no? Y fundamentalmente para darle a la tecnología el lugar que le corresponde, ¿sí? Ni más ni menos dentro de lo que es el esquema parlamentario. Siempre decimos que estos encuentros, y acá quiero agradecer la participación también a Mario Nitti, siempre decimos que los encuentros nos tienen que servir para poder ser mejores en nuestras funciones y hacer que nuestros respectivos parlamentos sirvan más y mejor a sus respectivas sociedades. Así que bueno, agradecidos a cada uno de los que me han acompañado en el panel, un gusto coordinarlo, Mora, Carolina, María Paz, Juan Pablo, y bueno, un gusto, un saludo grande para la organización. Hasta ahora ha sido un éxito y creo que va a culminar como exitoso este encuentro internacional de administración integral parlamentaria. Así que bueno, un saludo grande y bueno, a continuar con el resto de los paneles. Muchas gracias.